Buenas tardes, Dios me los bendiga. Nuevamente soy yo, el pastor Juan Carlos Lara. Una bendición estar aquí con ustedes, con ustedes a través de este medio, que es una bendición para poder transmitir las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Eh, Hoy tenemos un breve estudio de la Escritura, y el título que tengo aquí se llama La fe del cielo. Eh, a veces nosotros podemos tener un pensamiento, incluso alguna filosofía, o por qué no decirlo, alguna teología con respecto a la fe. Y mi intención no es darles a ustedes algo que yo no tengo, sino lo que Dios me ha dado a través de estos años de, de, de fe, precisamente hablando de eso, y de comunión con Él. Entonces, como les decía, me daba a Él una palabra, la cual se llama la fe del cielo. Es simple y fácil de entender, pero sobre todo es una gran bendición para cuando nosotros podemos escudriñar la palabra y por medio de la palabra entonces encontrarnos con esta fe, la cual en una escritura dice, ¿verdad? Hay poder para mover montañas. Pero vamos desde el principio. ¿Qué significa la fe? Bíblicamente hablando, ¿qué significa la fe? Bueno, tenemos una explicación en Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde todo ese capítulo, la escritura nos descifra y nos narra, nos descifra lo que la fe es, pero también nos narra testimonios de personas que caminaron por fe, creyendo en Dios y que hicieron grandes testimonios en sus vidas para la gloria de Dios, y nos dejaron a nosotros un legado tremendo del cual podemos aprender los cristianos el día de hoy. Bueno, desde el principio, ¿qué significa la palabra fe? Hablando bíblicamente hablando, bueno, la escritura dice aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es pedir y esperar algo que no ves de alguien a quien, por cierto, tampoco lo ves, que en este caso es Dios. Déjame te lo vuelvo a repetir. Es pedir y esperar algo que no ves al momento y que a la vez lo estás esperando o se lo estás pidiendo a alguien a quien no lo puedes ver. Entonces eso es la fe. Es estar certero, en otra palabra, o con otra palabra, estar seguro de lo que uno espera, pero a la vez estar convencido de que no lo ve uno y de que no lo tiene uno al momento de que uno lo pide. Eso es caminar por fe, eso es la fe. Y a veces aquí es donde viene la desesperación, o a veces la falta de comprensión de que cuando uno piensa tener fe o suele pensar que tiene fe, a veces quiere primero mirar para entonces después creer. Y la escritura dice: dichosos los que creyeron y no vieron. Entonces yo te voy a llevar aquí por algunos otros versículos donde nos va a estar dando un poco más de luz la escritura con respecto a esto, pero esa es una realidad que tú tienes que entender con respecto a la fe, que tiene que ver con Dios, que tiene que ver con la palabra de Dios, que tiene que ver con la Biblia. Así que vamos a adentrarnos un poquito más a lo que la fe es. Dice la escritura que por la fe muchos en la Biblia alcanzaron grandes testimonios o grandes cosas hechas que, por cierto, Dios hizo, porque obedecieron, porque creyeron, porque esperaron, y entonces un día les vino la bendición. Por ejemplo, voy a leer nada más un versículo aquí del capítulo 11, porque hay muchas otras cosas que leer, donde nos habla de Noé. En el capítulo 11, versículo 7 de Hebreos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vale decir que Dios le da una palabra, le habla y le dice que va a traer un diluvio que va a destruir el mundo de esa época, y le manda que haga una arca en medio de la tierra, ni siquiera cerca del mar. Entonces él comienza a hacer esta barca, que era una barca enorme, que por cierto durante muchos años lo estuvo haciendo, en medio de un lugar donde siquiera llovía, porque incluso cuando uno lee en esos primeros capítulos de la Biblia, antes del diluvio, nunca se habla de que hubiese lluvia. Habla de un rocío, pero no de lluvia. Entonces Dios le da una palabra de algo que él ni siquiera conoce ni entiende, pero sin embargo lo creyó, lo esperó y a su tiempo vino. Y así es como tú debes de ser. Así es como tú debes de actuar para con Dios. Cuando tú le pides, cuando tú tienes la necesidad de algo y quieres aclamarle y pedirle algo, tienes que saber una cosa, de que al momento de que lo estás pidiendo no lo ves, y que también se lo estás pidiendo al Dios Todopoderoso, que tampoco lo ves. Por eso es bien importante de que entiendas una cosa. Dice la palabra de Dios que no hay ningún otro nombre dado bajo los cielos en el cual el hombre pueda alcanzar salvación. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es de que en el nombre de Jesús, cuando tú pides, cuando tú aclamas, las cosas vienen. Quizás no al momento, puede ser que te pueda venir al momento, independientemente de tu fe, si se puede de esa forma. Pero si lo pides en el nombre de Jesús, va a venir. Solamente lo que tienes que hacer. En Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que si estamos hablando de una fe divina, esa fe va a venir a través de escuchar, a través de oír, y de oír la palabra de Dios, lo que tenemos nosotros aquí escrito. Quizá a lo mejor lo que menos escuchas tú en esta vida es la palabra de Dios, o a lo mejor huyes de ella porque quizás sientes que te condena o que no le entiendes. Yo no sé cuál sea tu pensamiento, pero si quieres ser un hombre o una mujer de fe, donde el favor de Dios, el poder de Dios y las bendiciones de Dios se manifiestan en tu vida, tienes que oír la palabra, tienes que leer la palabra de Dios. Es necesario que hagas eso. Es como tan necesario que para trabajar y estar fuerte y desempeñarte en tu trabajo necesitas comer, así también para poder tener una fe sólida y una fe que tenga frutos del cielo, necesitas comer, en este sentido, hablando en un sentido figurado, de la palabra de Dios, escucharla, alimentarte de ella, conocerla. Y entonces viene un conocimiento de Dios, el cual te acerca a Él, y le empiezas a conocer y empiezas a entender muchas cosas, sobre todo cómo trabajan con Dios. Es también por medio de la palabra de Dios que conocemos todas las promesas y los juicios que Dios tiene para nosotros los hombres. Y mira que más que nada lo que me gustaría decirte es de que, como te leí, lo hablamos la semana pasada, en el estudio de la semana pasada, donde leímos allí en el capítulo 3 de San Juan, de que Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y lo que te quiero decir con esto es de que no pretendo yo hablarte de los juicios de Dios, pero los vas a mirar aquí en la Escritura, los vas a conocer. Y si un día Dios me da una palabra con respecto a eso, con gusto te la voy a dar. Pero al menos ahorita lo que quiero compartir contigo son las promesas que Él tiene, las bendiciones que Él tiene. Dice la Escritura que Él vino a darnos una vida, y una vida en abundancia, hablando de Jesús. Y eso está ahí en la palabra, en el capítulo 10 de San Juan, verso 10. Es importante entonces que entiendas que para poder tener fe necesitas leer la Escritura, aprender de la Escritura, conocer de la Escritura, alimentarte de la Escritura. Y si lo haces cotidianamente, tu fe se va a desarrollar al grado
en el cual vas a comenzar a mirar cosas que antes nunca viste de parte de Dios fluyendo para tu vida. Además, la fe trae otras bendiciones. Déjame te leo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Una escritura que nos va a orientar un poquito más con respecto a lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Ok. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Fíjate lo que dice, verso 14 en adelante. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Este es Pablo escribiéndole a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. En este caso, ¿verdad? De aquellos quienes le llevaron la palabra o quienes le hablaron de Dios. Nuevamente, la palabra de Dios. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Mira, escuchen lo que dice aquí. Te pueden hacer sabio, las santas escrituras, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, hablando de la palabra de Dios, es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, mira las bendiciones que la palabra te da en tu vida. Cuando tú aprendes de la palabra del Señor, no solamente estás adquiriendo una fe para conocer mejor al Señor, pero también te está instruyendo, dice aquí, te está redarguyendo o te está sacando del error, que eso quiere decir redarguyir, y también te instruye en la justicia para que seas perfeccionado en toda buena obra. Y lo que nosotros queremos hacer es precisamente eso, buenas obras. El que siembra bien, cosecha bien. Si haces bien, vas a recibir bien. Pero si no eres instruido para hacer el bien, lo lógico es que vas a hacer el mal, y entonces, ¿qué es lo que vas a cosechar? Vas a cosechar mal y pues vas a salir perdiendo. Entonces, eso también hace la palabra del Señor. Y es importante que entiendas de que no nada más te da fe, sino también te instruye y te bendice. Hay otra cosa que la fe también hace, y es algo muy especial, que te da favor con Dios, te da complacencia de Dios. Dios te favorece cuando tú tienes fe, cuando tú le crees. Aquí mismo en el capítulo 11 de Hebreos, donde estamos leyendo versículo 6, dice la escritura, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces lo que tenemos que hacer aquí es mirarlo backwards, como dicen, al revés. Si la escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, eso quiere decir que con fe le vas a agradar a Dios. Y mira que tener a un Dios todopoderoso, agradecido o complacido por el tipo de vida que llevas, por la fe que tú tienes, porque tú le crees, mira que eso es algo maravilloso. Hay, como te digo, un sinnúmero de promesas para nosotros en la palabra de Dios, cuando nosotros creemos en este Dios verdadero, cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando nosotros creemos en su Espíritu. Son cosas maravillosas que Él tiene para nosotros. Entonces nuevamente lo voy a volver a leer. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si tú le buscas y tú crees, si tú tienes fe en Él, Él es galardonador. Vale decir que tiene presentes, tiene bendiciones para tu vida, porque simplemente le crees. Y esto es fe, creer en Dios, creer que Él está en tu vida, creer que te está llamando en este momento, creer que Él te está hablando en este momento y te está dando palabras de esperanza. Yo no sé qué es lo que esté pasando en tu vida, yo no sé qué es lo que esté ocurriendo en tu vida. Pero dice la Escritura que si tan solo tuvieses la fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirías a la montaña que se mueva y la montaña se movería, dijo el Señor Jesús. Eso es bendición para ti, recibir esta palabra. Tómala, no la dejes ir.
Es una oportunidad en tu vida para acercarte a Él y conocerle verdaderamente como Él es. Ahora vamos a seguir adelante, vamos avanzando. Una vez que ya gustas tú de esta fe, una vez que ya te has alimentado de esta fe, entonces comienzas a vivir y a caminar por fe. Mira, hay una gran diferencia entre caminar de suerte o al ahí se va, que caminar por fe. Porque cuando caminas por suerte, no sabes lo que te espera. Pero cuando caminas por fe, es tan maravilloso el sentir que Él te pone en tu vida, la seguridad, que entonces caminas tú certero de que, por ejemplo, este nuevo día que viene, digamos el día de mañana, sabes tú que vas a ser bendecida, sabes tú que vas a ser bendecido. ¿Por qué? Porque se lo pediste a Dios y porque creíste en Él. Ese sentir te lo pone. Y entonces tú comienzas a caminar por fe. Ya no vives todo preocupado, toda preocupada. ¿Qué va a ser de mí el día de mañana? ¿Qué va a pasar si pierdo el trabajo? ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, en estos días que tenemos una persecución tremenda en contra de nosotros los latinos con lo de inmigración? No vas a estar tú preocupado. ¿Por qué? Porque estás caminando por fe, estás creyendo de que Dios el día de mañana te va a cubrir, te va a bendecir. Cuando Dios da una palabra, nunca falla. Nunca falla. Cuando Dios dice algo que lo va a hacer, Él lo hace porque lo hace. Dice la Escritura, todo hombre es mentiroso, solo Dios es veraz. Dios es verdadero, Dios es la verdad y Él no te falla. Así que cuando caminas por fe, una fe que tú has adquirido al escuchar la palabra del Señor, al aprender de la palabra del Señor, entonces caminas en una vida ya con más seguridad, con más tranquilidad, con más paz, con más gozo. Yo te invito para que reconsideres tu vida, si es que has estado lejos de Dios o si es que has estado buscando en otra parte que no sea la palabra de Dios, el vivir una vida mejor, una vida de fe. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Tremendo. Andamos por fe. El día de mañana, como te decía, va a ser un día nuevo que Dios me va a dar. Una oportunidad que tengo para vivir. Una oportunidad que tengo para disfrutar mis seres queridos, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis compañeros de trabajo. Tú sabes que vas a ser bendecido. Eso es una semilla que Dios pone en tu corazón y nadie te lo quita. ¿Y cómo viene nuevamente? A través del escuchar la palabra de Dios, a través de leer la palabra de Dios. Por eso este santo libro es un libro que es necesario leerlo todos los días, aunque sea leer un texto, leer unos cuantos versículos. Yo te aseguro, amigo, amiga, yo te aseguro que con tan solo leer unas cuantas palabras, tú te levantas con un ánimo y con un bienestar, con un sentir nuevo, simplemente porque lo leíste, porque lo creíste. Algo sucede en ti, algo hace Dios en su vida de uno. Así que es importante que caminemos entonces nosotros por fe para que caminemos seguros. Amén. Vamos a seguir adelante. Pero si vas a creer, a veces vas a tener, porque esta es una palabra que te digo porque son circunstancias que le vienen a uno, pero si vas a creer, a veces vas a tener que ser perseverante en la fe. Porque muchas veces, muchas personas comienzan, pero se quedan en el camino, ya sea por miedo, por desesperación o simplemente porque dejan de creer. Así de difícil, así de fácil es lo que pasa, desgraciadamente. Entonces, creer a veces también tiene que ver con un esfuerzo interno en el cual tú dices, voy a creer y voy a permanecer. Voy a leerte una escritura aquí en Santiago capítulo 1, versículo 5 al 7. Dice la escritura, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, está hablando de una cosa que necesitas. Dice,
el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Pero fíjate lo que dice aquí. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, si vas a pedir una cosa, pídela con fe, pero pídela con certeza, pídela con convicción. Así como en un principio miramos la definición de la palabra fe. Y espera ahí. Dios te bendice. Dios no le falla a nadie. Esa es una cosa que a veces le cuesta a la gente entender, o nos cuesta entender. Dios no nos falla a nadie. Es simplemente la actitud que uno toma por su desesperación, o porque a veces también uno se distrae, o porque a veces uno se enoja. Yo no sé, pero también puede ser por trampas que el diablo te pone en tu vida. Te voy a hablar de algunos ejemplos de personas que nos dejaron un testimonio tremendo en la vida aquí mismo, en la misma escritura, sobre circunstancias que tuvieron que ver con la fe. Primero, quiero decirte que te aferres. Déjame te leo aquí en Mateo capítulo 15, una escritura sobre una mujer. Mateo 15, 21, atormentada por un demonio. Ahora fíjate lo que el Señor le contesta. Pero Jesús no le respondió. O sea que no hubo contestación. Él dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras de nosotros. O sea, estaba aferrada, estaba clamando. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Si ponte a pensar en esa escena, ponte a pensar en lo que ocurrió allí. Ella se aferró, ella tenía enfrente al Señor y ella creía que Él podía bendecirla. Así como, yo no sé, dentro de ti tú crees que Dios te puede bendecir, que Dios te puede dar esa sanidad, que Dios te puede dar esa restauración de tu matrimonio, de que Dios puede bendecir a tus hijos. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Pero lo que pasa a veces es que no nos aferramos, que no nos quedamos allí de rodillas diciéndole o me bendices, Señor. Y ella vino y le exclamó estas veces hasta que lo convenció. Al grado de que Jesús se quedó sorprendido, dijo, oye, mira qué fe tan grande tienes. Y entonces le concedió lo que buscaba. A veces nos hace falta tener un corazón tan decisivo como el de esa mujer para recibir lo que verdaderamente uno busca y quiere que Dios lo haga. Tenemos otra escritura aquí en San Lucas, capítulo 35. Te voy a dar otro ejemplo. Lucas 18:35, perdón. Lucas 18:35. Dice la palabra del Señor. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Pues él no veía. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces comenzó y dijo, y dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. ¿Se acuerdan que en el otro texto también los discípulos, ¿verdad? O personas venían y le decían que mandaran callar a esa persona. Sí, a veces hay alguien que te quiere callar cuando tú estás buscando algo. No te calles. No te calles y sigue aclamando, no importa lo que los demás piensen de ti.
Dice, y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. Fíjense lo que dice, mucho más, no dice más, sino mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y eso es lo que queremos, que el Señor nos diga qué quieres que te haga. ¿Por qué? Porque Él mira ese aferramiento, ese clamor que es sincero, que es verdadero, que verdaderamente tú quieres eso y de que estás ahí hasta que te lo dé. Y él le dijo, Señor, que reciba mi vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Y mira una cosa que te voy a decir. Algunos de ustedes van a tomar la actitud de buscar al Señor y pedirle con fuerza, con ganas, le van a clamar y te va a bendecir. Pero te voy a decir una cosa, cuando te bendiga, comienza a alabarlo, comienza a adorarlo, dale gracias, dale gratitud, ve a la iglesia, adóralo, alábalo, háblale a otras personas de lo que Él hizo por ti. Porque esto fue lo que hizo este ciego. Eso le agrada a Dios. ¿Te acuerdas de que sin fe es imposible agradar a Dios? Y vale decir, con fe uno le agrada a Dios, que es lo contrario. Entonces, caminando por fe, haciendo estas cosas por fe, le van a agradar a Dios, de que tú estés proclamando las bendiciones que Él ha hecho en tu vida. Otra cosa, otro ejemplo, último ejemplo para terminar, y este está aquí mismo en Lucas capítulo 8, Lucas 8, versículo 40, en adelante, dice la palabra del Señor, cuando volvía Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino a él un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. O sea que Jesús fue a la casa de esta persona, de este hombre llamado Jairo. Dice, y mientras iba, la multitud le oprimió, o sea que la gente estaba toda alrededor de él y lo querían tocar. Pero una mujer que padecía de flujo, y esto es lo que te quiero leer, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Si tú notas, esta mujer tenía una determinación. En aquellos tiempos, una mujer que estuviese en su regla, como nosotros decimos, se consideraba como inmunda y no podía andar teniendo ciertos, no andar haciendo quehaceres o andando con personas, porque había allí una clase de contaminación. Entonces no podía andar libremente en la calle y teniendo contacto con los demás, básicamente. Entonces, ella no le importó eso, porque lo de ella no era natural. Ya tenía 12 años, ya era una enfermedad. Y me imagino yo a esta mujer, una mujer quizás no muy alta, quizás no muy fuerte, pero que no le importó eso. Dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Sí, nota una cosa. Dice aquí la Escritura, que le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante ella sido sanada. O sea, ella tenía una causa, tenía una razón y tenía un motivo, y había una desesperación en ella que no le importó lo que la gente pudiera pensar de ella, al grado que la puchaba y la hacía, se metía entre ellos hasta llegar y poder tocar al maestro. Y eso es lo que te hace falta.
A veces pensamos que tenemos fe y no sabes que no tienes fe, porque no has escuchado esto, palabra de Dios, que te dé convicción, que te dé certeza. Y esta es palabra de Dios para ti, para que tomes una determinación así en tu vida, así como esta mujer, así como la mujer cananea o como el ciego del cual te leí. Toma una determinación en tu vida. Es pues, dice la Escritura nuevamente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces es bien importante que entiendas tú esto. Entiende que para tener fe necesitas escuchar de la palabra de Dios, para que entonces esa fe comience a crecer y desarrolle en ti una persona espiritual con un sentir profundo de que Dios te va a bendecir, de que vas a ir detrás de Él, de que te vas a arrodillar, de que lo vas a buscar, de que vas a esperar y Él te va a bendecir. Nuevamente, yo no sé cuál sea tu problema, pero por algún motivo o alguna razón estoy aquí esta tarde declarándote la fe del cielo, porque la necesitas. Y es una buena noticia. Tómala. Arrepiéntete, porque quizás en otro tiempo buscaste otras maneras u otras formas. Pero aquí hay una muy maravillosa forma por la cual puedes venir al Señor y ser una mujer, un hombre de fe, a través de la palabra del Señor. Yo te invito en el nombre de Jesús a que seas valiente, a que le declares al Señor tu necesidad y le manifiestes tu sentir. Y no dures nada más 1 minuto, 2 minutos aclamándole. Aclámale hasta que Él te dé las cosas. Espera con paciencia. Él no te va a fallar. Él no te va a fallar. Voy a hacer una oración y quiero orar por ti. Nuevamente, yo no sé cuál sea tu necesidad, pero sé que al estar orando voy a mencionar tu necesidad porque sé que el Espíritu nos lo va a hacer saber. Vamos a orar. Padre, yo te pido, Señor eterno, que te glorifiques. Te doy gracias por aquellos quienes están mirando este video, quienes están escuchando estas palabras tuyas, Padre eterno. Que los bendigas, que pongas en su corazón una certeza, que pongas en su corazón una convicción, Señor Santo, de que al escuchar de tu palabra, al alimentar de tu palabra, Señor Santo, Dios mío, pongas tú una semilla que crezca, Señor soberano, al grado de que crean y confíen, mi Dios eterno, de que misericordioso y bueno eres tú para bendecirlos. Yo te pido por esa madre que en este momento, Dios mío, te está clamando, Señor, por esos hijos, por esa hija que está rebelde por ese hijo también. Yo te pido, Señor Santo, por esa esposa, Señor eterno, que en este momento no sabe qué hacer por la situación que está pasando con su esposo. La gran ignorancia, Señor Santo, de las malas decisiones que se toman en las relaciones, las debilidades, Señor Santo, los vicios. Padre, bendice a esa mujer, Dios mío, que te pide. Yo te pido, Señor, por ese varón que está preocupado, Señor Santo, por su situación económica, que está preocupado y angustiado, Señor Santo, por su situación legal. Dios mío, Señor, oye su voz, Señor Santo, y haz posible, Señor eterno, lo que para ellos es imposible para hacer, Señor. Yo te pido, Señor Santo, que toques estos corazones, Dios eterno, por aquellos que te están pidiendo por esa enfermedad que ya tienen años con ella, por ese esposo que está en la cárcel, Señor Santo. Padre, yo te pido, toca sus vidas, sana sus vidas, pon en ellos esta determinación en su corazón de creer y confiar, porque dice tu palabra que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Haz fluir, Señor, estas bendiciones y que venga sanidad, liberación, Dios mío, transformación. Y para aquellos hermanos, Dios mío, quienes tienen su espíritu apocado, Dios mío, enciéndelos, Dios mío, nuevamente con tu palabra, con fuego, Dios mío, para que confíen y se arrepientan, Dios mío, Señor Santo, y vuelvan a tomar esa fe, ese caminar aún 3 veces más fuerte que el que tuvieron antes. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendice, Dios eterno, soberano, a todos ellos. Amén, amén y amén. Muy bien, bueno, que Dios te bendiga.
Nuevamente soy el pastor Juan Carlos Lara. Estamos aquí en Manantial de Vida para las Naciones. Una bendición estar aquí con ustedes. Si un día quieres visitarnos, estamos aquí los domingos al mediodía. Tenemos nuestros servicios. La dirección es a 2420. Creo que estoy equivocado en la dirección. Déjame, te la doy. Aquí la tengo. Ok, la dirección que de aquí de Manantial de Vida es 2420 41 Street. Estamos al cruzar de los campos de béisbol de la High School aquí de Molín. Como te digo, estamos aquí los domingos al mediodía. En nuestro teléfono que tenemos es el 309, hermana, 277-2500. En cualquier cosa que te podamos bendecir, aquí estamos para servirte. Por lo demás, que Dios te bendiga, que Dios te prospere, y para la otra semana vamos a estar aquí con una palabra a esta misma hora, en este mismo día, el lunes, que Dios te va a bendecir y te va a bendecir ricamente. Bendiciones y que Dios te prospere en todo. Amén.